comunicaciones internas. Compartan, como ya les dije, sus fotografías, las frases que les impacten, comenten desde dónde se conectan. Para nosotros es importante que ustedes nos brinden esta información y que estemos nosotros también pues muy conectados con ustedes durante las jornadas. Muy bien, nuestro próximo speaker es Raúl González Romero. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de posgrado en Administración Pública, Dirección Internacional de Comunicación Corporativa, DIRCOM, y Marketing Online y Estrategia Digital. Estos estudios fueron realizados en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad IUM, en la Universidad del Valle de México y la Universidad de Barcelona. Cuenta con 30 años de experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa. Está dedicado a la consultoría en comunicación política y gubernamental, desarrollando inteligencia aplicada en redes sociales, conducción de estrategia digital en elecciones ganadoras en varios estados del país, coordinación de estrategia digital en el Congreso local más importante de México, asesoría digital también para instituciones de los 3 niveles del gobierno. Ha hecho también coaching digital para actores políticos de trascendencia nacional y ha trabajado también en gestión de redes sociales de institutos políticos nacionales. Él es socio fundador de Inner Apps, consultor en comunicación y asuntos públicos, fundador de DIRCOM MX, de la Red Global de Comunicación Estratégica, y además es integrante de la cátedra itinerante de la nueva teoría estratégica CINTE. Es miembro fundador, además, de Dialogus CI, esta comunidad de aprendizaje y práctica sobre la comunicación interna en Iberoamérica, que es la encargada de organizar este evento que nos convoca desde hoy hasta el próximo sábado. Y además, Raúl González Romero es creador del modelo de intervención organizacional Sistema PRIME 2050. Le damos la bienvenida a este webinar que él ha denominado Escenarios Post-COVID, Escenario Post-COVID, nuevas oportunidades para la comunicación interna. Antes, quiero invitarlos a usar el chat de transmisión en vivo para dejar sus comentarios y preguntas y usar los hashtags que ya mencionamos al inicio de la presentación de este speaker. Diálogo CI con SIN 2020, día CI, 7 años Diálogo CI y post-COVID CI específicamente para este webinar. Raúl, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Jacob. Gracias por esta presentación y pues estoy muy contento verdaderamente porque esta fecha la esperaba con muchísimo gusto. Y antes de iniciar con esta disertación, me gustaría extender una felicitación afectuosa, una felicitación muy merecida a todos los colegas de la región iberoamericana que nos acompañan en este momento. Hoy es un día muy importante, es el Día Internacional de la Comunicación Interna y para todos, pero particularmente para quienes desde hace 7 años hacemos esfuerzos compartidos a través de la gestión del conocimiento de esta importante materia, la comunicación interna, una felicitación de verdad muy afectuosa. Pero también, y de manera también particular, a quienes integran el músculo mexicano de Diálogo CI, nosotros le llamamos el Team México, de verdad, otra felicitación muy emotiva de parte de este servidor, Raúl González, que representando a mi país, a México, en un momento complicado, como quizá otros en el mundo, está adelante, estamos saliendo adelante ante este contexto complicado, pero aquí estamos dando la cara a todos ustedes con muchísimo entusiasmo. Bien, pues después de esta felicitación para mis pares de México y de la región iberoamericana, les quiero platicar acerca de esto que yo llamo y que quiero poner a su consideración, una provocación, realmente es una provocación. Hemos hecho una revisión, le hemos tomado el pulso a lo que de manera expuesta existe, sobre todo en la web, en materia de lo que se ha hecho con la comunicación interna en este contexto tan complicado del proceso pandémico. Estamos hablando de la COVID, pero también estamos hablando del papel que tuvieron los directivos de empresas en lo general
el papel que llevaron a cabo los colaboradores de estas empresas y en qué momento se da un punto de separación o un punto de inflexión para comprender que las cosas no fueron quizá como muchos nos las imaginamos. A partir de una crisis como la que estamos hablando, pudiésemos pensar que de manera natural se iba a dar un trabajo conjunto, un esfuerzo compartido para salir adelante de esta situación tan complicada. Y sin embargo, con base en esta revisión que aquí vamos a hacer, esta narrativa que ahora les quiero compartir porque la hemos realizado desde la revisión de prácticamente el mes de diciembre del año pasado hacia acá, nos vamos a dar cuenta que quizá no hay noticias halagüeñas. Por eso es importante y fue el motivo por el que a esta presentación que quiero compartirles le llamamos la etapa post-COVID, el mejor escenario para hacer comunicación interna. Ya van a darse cuenta ustedes por qué. Entonces, les invito a que iniciemos con esta presentación que hemos preparado para todos ustedes. Bien, pues efectivamente, veníamos culminando de una etapa no tan complicada en 2019. Veníamos con todo lo que implica un escenario de festejos, como todos los fines de año, las fiestas de fin de año. Veníamos con esa efusividad para poder iniciar a tambor batiente 2020. ¿Y qué pasó por ahí? Ya por noviembre, primeros días de diciembre, había avisos de que un virus estaba fortaleciéndose, estaba haciendo acto de presencia en China y que podría propagarse por el resto del continente asiático, iba a impactar en Europa. Y acá por América decíamos, llegará, si llega, llegará mucho más tarde, mucho tiempo después. Y sin embargo, en ese balance que estábamos haciendo para poder completar un 2020 con toda intensidad, nos dimos cuenta que las cosas empezaban a transformarse, empezaban realmente a ser factor de tensión, factor de preocupación. Como ya lo dijo mi compañera Susana hace un momento, quienes nos dedicamos a tomarle el pulso a los contextos económicos, políticos y sociales en que se desenvuelven las empresas, pues todos los eneros de cada año, estamos pendientes de lo que pasa allá en el Foro Mundial que se celebra en Davos, Suiza. Estamos pendientes porque ahí se reúnen los líderes y establecen en las agendas los temas que hay que impulsar, que hay que desarrollar, y de alguna forma a quienes nos dedicamos profesionalmente a la comunicación, nos dan los visos, nos dan la plataforma necesaria para impulsar los proyectos que desarrollamos. Y justamente ahí fue donde empezó a detonar un asunto importante. El virus que había aparecido hacia finales de 2019 empezaba a presentar serias complicaciones en las empresas. Entonces, yo quisiera empezar esta exposición con una máxima de Lombardi, que como seguramente lo conocemos todos, es entrenador de fútbol americano, entrenador estadounidense, que dice así esta máxima: los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de todos cuantos la integran. Y la quise colocar en este inicio de mi participación porque me gusta mucho la imagen que tenemos ahí, independientemente de la complejidad, de la incertidumbre en la que se encuentre todo tipo de organización. Siempre, 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 cuando existe unidad, cuando existe un trabajo colaborativo, no hay tensión que valga, porque todos, absolutamente todos, podrán salir adelante. ¿Qué fue lo que pasaba al principio? Quisiera compartir estos antecedentes al inicio de enero de 2020, ya prácticamente terminando el mes de enero de 2020, iniciando febrero. ¿Qué pasaba por ahí? Pues efectivamente, las revisiones que hemos hecho y que dejan ver, por cierto, diferentes resultados de estudios realizados como el que tomó Susana de la empresa Deloitte,
Otra empresa que es la KPMG hizo 2 estudios, uno en enero y otro prácticamente a mitad de 2020. Otra organización, el Consejo de la Comunicación acá en México, realizó estudios. Y por otra parte, por ahí hay una lámina que tiene que ver con la empresa consultora de Villafañe y Asociados. Estos 4 estudios han sido el punto de partida para las reflexiones que aquí vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasó al principio a nivel de antecedentes? Pues sucede que estaba avanzando justamente el asunto de la COVID por el mundo y en México, al menos en esta revisión, en México, en esa tensión que ya se empezaba a dar a principios de año, pues naturalmente se empezaban a dar preocupaciones. Lo que interesaba saber a los equipos de comunicación era, en primer lugar, informarse de en qué consistía este asunto de la COVID-19. Naturalmente, lo primero era informarse para que eventualmente adelante asimilar lo que estaba pasando. Hay que recordar que hace muchos años al menos no se había presentado una manifestación de esta naturaleza a nivel pandémico y no había forma de poder entender que teníamos que anticiparnos a este tipo de situaciones en materia de salud. Y sin embargo, lo importante era informarse, era informarse y saber para asimilar lo que estaba pasando y con base en ello pudiésemos intentar comprender en dónde estábamos parados como personas, como ciudadanos, como integrantes de una familia, de una empresa, para que enseguida poder actuar. Pero ya se estaban dando preocupaciones en las familias. Ahí se decía en estos antecedentes que era probable que nos fuéramos a una etapa de confinamiento, que pudiésemos entrar a una cuarentena. Es decir, más o menos se dejaba ver una cosa menor, un asunto de vamos a una pausa y en 40 días nos vemos. Mientras tanto, disfruten su estancia allá en casa, allá confinados, y nos vemos en un ratito. El asunto no fue así. El asunto no fue así. Y sin embargo, en esta etapa temprana, ¿cuáles fueron los retos que reportan estas investigaciones? En primer lugar, naturalmente, con base en esta fuente que ustedes pueden observar ahí, se dejó ver la urgente necesidad de que, aunque muchas organizaciones, el asunto de la COVID los mantuvo o los tomó con las manos en la puerta, naturalmente lo más inmediato fue poner en marcha la operación de los comités de crisis. Y aquellas empresas que no tenían comités de crisis, naturalmente se abocaron a crear los comités de crisis. En un segundo momento, ¿qué pasaba en esos instantes de la temprana edad de la contingencia? Los colaboradores necesitaban información seria, información documentada acerca de la importancia del tema de la COVID. Hay que recordar aquí también de que a propósito de la infodemia, empezaron a través de las redes sociales a circular un sinfín de información vinculadas con el tema que tenían que ver con de dónde venía, por qué venía, con qué se podía remediar esta situación. Y con esa proliferación de fake news se empezó a dar una afectación mayor y difícil de controlar el asunto del COVID-19. ¿Qué pensaban y qué necesitaban al interior de las empresas? Los colaboradores con base en este estudio manifestaron que necesitaban una comunicación precisa, una comunicación fluida, una comunicación pertinente de parte de sus autoridades allá dentro de estas empresas. Naturalmente, había una necesidad de que la fuente fuera única, que no existieran, como llegó a pasar en diferentes gobiernos, el caso de México no nos dejará mentir, también al interior de las empresas los colaboradores reclamaban que fuese una sola fuente la que oficial e institucionalmente pudiese compartir al resto de los colaboradores, de las diferentes stakeholders allá en la empresa, quien se encargara de compartir la información y de esa manera uniformemente poder hacer frente como organización. ¿Qué más? Bueno, pues ellos solicitaban que hubiese un canal de resolución de dudas. Hay que recordar que se estaba propagando una psicosis bastante complicada. Era urgente que esa resolución de dudas estuviera también enfocada hacia una formalidad y hacia un solo canal.
el que pudiesen darse mayor poder a aquellos colaboradores al interior de la empresa que gozan de importante influencia para que ellos, con ese importante papel, pudiesen aminorar los efectos, sobre todo de carácter infodémico que ya se estaba presentando y que ellos tenían una responsabilidad importante. Por otra parte, que hubiese campañas de concientización, no solamente en los públicos internos, sino en los públicos secundarios, son los diferentes stakeholders que conforman la organización, para poder asimilar, para poder comprender esta dificultad que ya se estaba agudizando en estos momentos. Y por último, pues alinear las acciones de la organización, las acciones de la empresa con el propósito. Esto es un asunto muy importante porque al ratito lo vamos a retomar. Desde esta temprana edad de la contingencia, los colaboradores ya se empezaban a preocupar cuál es el papel y cuál es la responsabilidad social de la empresa en la que colaboro y cómo se tiene que manifestar. Ese es un asunto importante que no hay que perder de vista. Y sin embargo, pasaron las horas, pasaron los días, pasaron semanas y los asuntos se empezaron a tornar más complicados de lo que al principio se imaginaba. Empezó a presentarse de manera más aguda un pesimismo, una incertidumbre. Se estaba así en confinamiento, pero empezaron a manifestarse otra serie de asuntos que prendieron las alarmas. Aparentemente, el estar confinados significaba para muchos una seguridad, pero para otros significaban riesgos mayúsculos, porque por otra parte no existían condiciones semejantes o paralelas en los contextos más inmediatos que permitiese valorar o tomar en cuenta el cómo poder hacerle para estar mejores, para estar más seguros. En esta pregunta que el estudio que ahí se reporta realiza a los colaboradores de la empresa en cuestión, de las empresas en cuestión, resalta que a la mitad del mes de mayo, el 52%, más del 50% de las personas, de los colaboradores en las empresas que fueron entrevistados, opinó que la situación llevará al país a una crisis mayor, a una crisis económica grave y a meses de incertidumbre, que nos empezáramos a preparar por ahí, por finales del mes de mayo, porque la situación iba a ser todavía más larga. Empezaban a agudizarse esas preocupaciones. Hay un estudio que realizó la empresa consultora Villafañe y Asociados y quise rescatar esta lámina en que también con base en preguntas que realiza en este estudio, 6 de cada 10 personas encuestadas reconoció sentir preocupación, desconfianza, miedo ante el apoteósico avance que estaba desarrollando la COVID, y aquí ya me atrevo a decir, no solamente en Asia, en Europa, sino también en América se venía propagando impresionantemente. Ahí las cifras son contundentes, se habla de preocupación, casi el 60% de los entrevistados, se habla de desconfianza, se habla de miedo y naturalmente de tristeza. Arriba del 50% ya venía manifestando estas preocupaciones. Y aquí existe puntualmente, me atrevo a decir, la pregunta: ¿qué pasaba por la mente de los CEOs? ¿Qué pasaba por la mente de los empresarios, de los directivos en torno a esta situación complicada? Miren, pues cosa de hacer una revisión y preguntar ahí en Google, hacer esta pregunta relacionada con despidos, relacionada con terminación de la relación laboral entre empresas con sus respectivas plantas de colaboradores, y se van a dar cuenta ustedes que no fue difícil llegar a estas cabezas de medios informativos. Hay empresas tecnológicas, hay empresas aeronáuticas, hay empresas del sector turismo que ustedes pueden evidenciar que se abalanzaron inmediatamente en este contexto de dificultades ante el avance de la COVID-19 en despedir a sus colaboradores. Entonces, pudiesen existir, como sí muy puntualmente lo reporta
el estudio de KPMG, de que también tenían dificultades las empresas para la continuidad de la operación. Sin embargo, este es un dato importante, en esta aparente temprana o mediana edad de la contingencia, inmediatamente empezaron a terminar las relaciones contractuales con sus colaboradores, empezaron a despedirlos y hubo también aquí, quiero que lo vean por favor, un asunto que particularmente con mi compañero Efraín Fernández Palacios, a quien agradezco muchísimo este importante tema que ya tomó como foco dentro de este proceso pandémico, el asunto del bienestar emocional, el impacto a la salud mental de los colaboradores, de los integrantes de sus respectivas familias, empezaron a recrudecerse en esta etapa. Quiero que por favor me ayuden también a recuperar estos otros cabezales de medios informativos ahí en la web, entre medios locales, medios nacionales, medios internacionales. Ahí se dejan ver cantidades impresionantes de compañeros, colaboradores en las empresas que empezaron a ser separados y que manifiesta también que en las empresas se estaban presentando problemas mayores, problemas mayores. Entonces, llegamos así a una etapa de penumbra. Llegamos a un momento en que se tuvo que dar la gestión de la incertidumbre y como ya se dijo, antes de 2019, todos conocemos la terminología VUCA y lo que tiene que ver con la incertidumbre, con la volatilidad, con los problemas de dificultades al no existir un camino seguro allá adelante que pudiese dar seguridad a la continuidad de las empresas. Y sin embargo se presenta este asunto de la pandemia y se recrudece este aspecto relacionado con el entorno VUCA. Y había una disyuntiva. Estos datos, estos numerales que aquí presentamos, dejan ver que había de dos escenarios, iba a decir de dos sopas, como decimos en México. O conservar la plantilla laboral en espera de que las condiciones cambien o de que llegue la nueva normalidad más rápido, o tener que despedir a más empleados para sobrevivir. Esa era la disyuntiva que se presentaba. Y estos numerales me parecen interesantes. El 33% de las empresas que se les preguntó ante esta situación qué era lo que pasaba, manifestaron la necesidad de realizar recortes para poder sobrevivir a la pandemia, el 33%. Un 12.6% de empresas encuestadas, de directivos encuestados, expresó que tenía que verse en la necesidad de despedir a parte de su plantilla y también a unificar otras áreas para poder seguir adelante y solventar las dificultades, sobre todo en materia económica, que les permitiera continuar con sus operaciones. Apenas un 11.9, casi un 12% de las empresas manifestó el aumentar plazas para brindar oportunidad durante la contingencia sanitaria. Y aquí este numeral tiene que ver con, sí, haber contratado personal, pero sobre todo en materia de seguridad sanitaria, no de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque naturalmente las empresas estaban enfrentando dificultades de no saber qué hacer en lo general. Hay empresas que por supuesto sí lo hicieron, sí tienen estas áreas relacionadas con la seguridad sanitaria, pero hubo otras que debieron destinar recursos para poder poner en marcha este tipo de áreas que tenían que ver con los comités de seguridad sanitaria. Y este dato que está en la parte extrema, casi el 59% de las empresas, es importante destacar que manifestaron sufrir un decremento en su facturación. Las ventas se empezaban a venir abajo y naturalmente tenían que responder de alguna o de otra manera. ¿Me ayudas a continuar? Ahí está. Bien, desde entonces, que pareciera ser que en lugar de caminar de manera conjunta para resolver estas problemáticas, había dos escenarios, había dos universos con base en la revisión que hacemos. Ahí está la fuente. Por un lado, en la mente de los colaboradores había un conjunto de preocupaciones
y por otra, en la mente de directivos, había otra serie de preocupaciones, pero que no había un momento de tangencialidad. Al parecer sí, pero aquí enumero lo que reporta el estudio. A los colaboradores, naturalmente lo más importante que les preocupaba era que el empleo no desapareciera, que siguieran conservando su empleo. Era naturalmente que necesitaban capacitación para poder enfrentar este nuevo reto que implicaba el trabajo a distancia. El reconocer que había disposición, que había voluntad, pero no había los conocimientos ni las habilidades para el teletrabajo, ni tampoco para poder trabajar la plataforma determinada, para no decir marcas. Eso era lo que estaba en el radar de los colaboradores, de algunos colaboradores, y otros naturalmente estaban preocupados por lo que podría pasar con sus respectivas familias, que sus hijos estuvieran bien, que sus esposas no tuviesen contagios y que ellos, entre el ir y venir, entre estar en casa o no, entre estar en el transporte o no, tenían en la mente esa preocupación de no ser el factor de riesgo y contaminación para sus respectivas familias. Y un punto que es coincidente con lo que tenemos al costado es que también los colaboradores empezaron a manifestar la urgente necesidad de contar con información clara, información real, información precisa, porque ya en el entorno, ya en el contexto, había un sinfín de datos, de cifras, de reportes que llevaban a la confusión y con base en ello llevaban a la psicosis. Entonces, aquí hay un papel importante del comunicador interno. No hay que perderlo de vista. Y por otra parte, en la mente de los directivos estaban otras preocupaciones, como cuáles. ¿Cómo enfrentar la caída de las ventas? Se paralizó la industria, se paralizaron los sectores, empezó a haber ausencia de demanda de servicios y de productos y la preocupación era cómo poder hacerle para poder, con el punto número 2, por ejemplo, cumplir con los compromisos que ya se traían con los proveedores. ¿Cómo poder dar continuidad con las actividades de la empresa a propósito de los asuntos tecnológicos? El cómo poder enfrentar estas dificultades del trabajo a distancia. Y punto número último, también, el sector de las empresas a nivel directivo reclamaba, como lo sigue haciendo, información confiable de sus autoridades gubernamentales, de sus autoridades legislativas. Para continuar con su trabajo, las empresas y sus directivos demandaban protocolos sanitarios, demandaban que hubiese una uniformidad en el qué hacer, pero sobre todo en el cómo hacerlo y de manera conjunta poder salir adelante. Colaboradores, empresa, gobierno, empezó a hacer mella esta situación de una manera mucho más complicada. En otro estudio se hace otras preguntas y un 46% expresa que la gestión de las empresas donde trabajan estos entrevistados consideran que en la mayoría de los casos es insuficiente la gestión que los patrones realizan en términos de administrar esta crisis relacionada con la pandemia. Hay una crisis de liderazgo, ahí se manifiesta en la parte inferior, ya lo manifestó también mi compañera Susana, otros colegas en este mismo congreso lo han expresado. Un tema importante que hay que revisar, que hay que tener en mente, es que, al menos con base en estas cifras, no se comportaron a la altura de las circunstancias que demandaba el contexto que aquí se presenta. Voy rápido con estas otras cifras de esta otra fuente, de el Consejo de la Comunicación acá en México. Más del 50%, 66% para ser exacto, de los trabajadores manifestó que se le dificultaba poder trabajar desde casa. Más de 30 millones de personas. En promedio, 7 de cada 10 mexicanos manifestaron no tener la capacidad económica para poder hacer frente a la cuarentena en su casa. Más del 50% de la población no cuenta con ingresos estables y 8 de cada 10 reportó no contar con el ingreso mensual que le podría dar posibilidades de poder seguir adelante ante estos contextos difíciles. Un asunto clave es que aparentemente
brindar la seguridad de que el confinamiento nos iba a salvaguardar de todos los detractores de allá afuera, no hizo más que dar a conocer que estando allá adentro era mucho más difícil la situación, porque entre tener que seguir con las clases de nuestros hijos en las escuelas de todos los niveles, desde el básico hasta nivel superior, desde no contar con equipos suficientes en materia de tecnología, en materia de computadoras, el no tener el servicio de Internet y el de no contar con diferentes áreas o lugares al interior de la familia para poder combinarse y salir avante con esta necesidad urgente, empezó a manifestarse en un colapso brutal. Y sí, quiero decirles, estimados compañeros, que se llegó a la tensión más grave. Colapsó en las familias y colapsó sobre todo en las empresas este asunto que tiene que ver con la pandemia, con la COVID-19. Y luego entonces, pues ya metidos en esta dificultad donde todo mundo preocupado, todo mundo ensimismado, de acuerdo con estos reportes y de acuerdo con el contexto mexicano, teníamos que seguir desarrollándonos en nuestras actividades, unos con empleo, otros sin él, otros en la casa, otros como empresarios, como CEOs, otros resguardados, y sin embargo, esta fue la parte más complicada. Estamos hablando de finales del mes de junio y prácticamente la primera quincena del mes de julio. Había de parte de la autoridad gubernamental y de nuestras autoridades mundiales en materia de salud, esta pertinente recomendación de usar obligatoriamente el cubrebocas para evitar que se siguieran dando los contagios. Por supuesto, poner en marcha esta urgente necesidad del distanciamiento entre personas y estar confinados. Entonces, entre estar confinados y tener la necesidad económica para poder salir adelante, traían jaque a los colaboradores en las empresas. Y ya empiezo entonces a decantar en este contexto qué fue lo que sirvió como punto de inflexión para empezar a valorar la urgente necesidad de poder caminar en equipo, de poder conversar, de poder ponernos como CEOs en los zapatos del colaborador y el colaborador en zapatos de los directivos. Hubo algo importante que esta fuente nos deja ver hasta que, y solo hasta que, empezó a hacer mella la COVID en las familias y directamente en la alta administración de varias empresas, es que se empezó a pensar en la importancia que tenía hacer gestión del talento, en que uno de los desafíos y de las prioridades más importantes para la continuidad de la operación y el sostenimiento de la empresa era juntarnos, era ponernos, como dije ya, en los zapatos del colaborador y en ese sentido poder hacer frente a lo que se venía. Un 76% de estas preguntas que se hicieron a directivos que dejaron ver las inquietudes, demostró, este 76% examinó sus contribuciones a la sociedad y el sentido de propósito de la empresa. Aquí empezó a caer en México decimos, nos empezó a caer el 20 de que los CEOs son parte importante de la evolución económica, por supuesto, pero también parte importante del progreso de sus propias empresas y por tanto debían de voltear la mirada a ocuparse de lo que estaba pasando en las familias y en la mente de sus plantas productivas. El 45.5% afirmó tener confianza, a pesar de todo, en la resiliencia de sus respectivas empresas para los próximos años. En muchas ocasiones, y tengo que decirlo así con todas sus letras, en el caso de México, muchos sectores de la economía manifestaron y urgieron al gobierno de la República a que pudiese existir un plan de apoyo a las empresas mexicanas para poder hacer frente ante estas situaciones. Y sin embargo, este 45.5% manifestó
Con el apoyo o sin el apoyo, nosotros como directivos, pero del brazo y de la mano también con nuestros colaboradores, vamos a salir adelante. El 55.9% de los directivos que fueron entrevistados con base en esta fuente manifestó que vieron afectada su salud, la de su familia, lo que permitió una respuesta mucho más proactiva, mucho más estratégica a la pandemia, yendo a buscar a sus colaboradores para ofrecer soluciones conjuntas. Y un 56% reconoció en esos términos de afectación a su planta laboral, reconoció el ofrecimiento de, sin problema alguno, de donar parte de su salario y de renunciar a sus respectivos bonos 2020 para poder equilibrar la situación y que todos pudiésemos salir adelante. Luego entonces, hasta el corte de esta narrativa que les traigo como propuesta, pero también como provocación, me parece que hay 4 lecciones importantes que quiero poner aquí en la mesa. En primer lugar, ya entre CEOs y entre colaboradores, reconocer la importancia de trabajar remotamente. Este aspecto que tiene que ver con el teletrabajo, este aspecto que tomó por sorpresa muchas empresas y que de alguna forma al principio, como lo dijimos en la temprana edad de la pandemia, muchos directivos aseguraron que esto es cosa de días, de horas tal vez, esto va a pasar y vamos a regresar a la nueva normalidad. Pues tan no fue así, que hay muchos, como la maestra Sacir y el maestro Fernández Palacios, que decimos, no hay tal, no hay una nueva realidad. Perdón, no hay una nueva normalidad, hay una nueva realidad en el que el trabajo remoto llegó y ya no va a irse. Más bien, habría que empezar a pensar en cómo a partir de ahora esta forma de interactuar y de trabajar con nuestros colaboradores debe llevarnos a la productividad, pero de la mano con ellos siempre. En segundo lugar, que ante la caída estrepitosa de las ventas, ante los problemas económicos que enfrentaron los directivos de las empresas, una cosa quedó clara, lo que hemos venido también coincidiendo con nuestro asesor en materia de comercio electrónico, el maestro, ahorita comento, el maestro, ay, perdóname, se me fue, la estrategia de comercio electrónico, Rubén Darío, nuestro amigo Rubén Darío, con quienes hemos venido trabajando estos importantes aspectos que tienen que ver con el e-commerce. Las empresas reconocieron que a partir de entonces tenían que validar y tenían que redefinir aspectos relacionados con sus procesos tecnológicos y de alguna u otra forma avanzar con esta nueva mecánica de trabajo que involucrara a los trabajadores, por supuesto, pero que pusiera el foco en esos nuevos ámbitos del comercio electrónico. Por otra parte, una lección de la pandemia en esta revisión que estamos haciendo es que la transformación al interior de las empresas se tenía que dar necesariamente. La forma en la que venían operando hasta antes de ahora había sido una, quizá buena, quizá productiva, quizá mejorada, pero a partir de ahora, de esta etapa pandémica y pospandémica, lo que queda claro es que las organizaciones se tienen que revitalizar y se tienen que reestructurar. Y en ello, y con ello tendría que ir la cultura organizacional. En el punto número 4, y es un asunto también muy importante que hemos venido sosteniendo con el maestro Fernández Palacios, el que una gran lección que al corte de esta fecha nos deja este aspecto relacionado con la comunicación interna y con el contexto COVID es que la atención a la salud mental y al bienestar emocional de las personas en lo profesional y en lo personal es un asunto que debe llevarnos a considerarse como un asunto de seguridad al interior de las empresas. Bien, me aproximo hacia la parte final. Hay una consultora española, Cristina Salvador, que como muchos de los que me han antecedido en esta serie de exposiciones, hemos venido coincidiendo. La comunicación es la mejor medicina para toda organización. Si algo nos deja ver al corte de estas dificultades de la pandemia,
es que la protagonista, la que nunca debió irse, la que siempre debió priorizarse y la que a partir de ahora debe estar en el radar permanente de toda empresa y por supuesto en el trabajo permanente del directivo, es la comunicación. No me atrevo a decir particularmente la comunicación interna, porque como aquí se ha dicho, la comunicación es una sola y dependiendo metodológicamente tal vez de las diferentes intenciones con las que se pretenda trabajar la comunicación, es que al interior y al exterior de las diferentes organizaciones es que puede considerarse si interna o no. Sin embargo, la comunicación en sí, a partir de ahora, es lo que aquí me atrevo a proponer como título y en esta serie de conclusiones como el asunto estratégico, el asunto de seguridad empresarial que salvaguarde la operación y la integridad de todo tipo de organizaciones. Ya quedó claro, con base en lo que hace algunos momentos el doctor Octavio Islas pudo compartir, cuando hablamos de asunto estratégico, no tiene que hablarse solamente de carácter instrumental, de carácter administrativo o gerencial. Hablar de asuntos estratégicos es hablar de un asunto mucho mayor y de un asunto mucho más complejo, pero desde el punto de vista de lo que ahorita acabamos de reconocer, de lo que ha pasado con la pandemia y los CIOs, me parece importante destacar que a partir de ahora el asunto de la comunicación es un asunto serio de seguridad en las organizaciones. Entonces, estas son las conclusiones que con base en esta revisión pongo a consideración de todos ustedes. En primer lugar, que la comunicación debe ser entendida como prioridad, pero sobre todo en el sentido de que conecte permanentemente con los colaboradores. Es decir, no trabajar más esta retahíla de que la comunicación verticalmente hablando es cosa de informar, es cosa de participar, es cosa de involucrar solamente al colaborador. Comunicación implica a partir de ahora conexión. Conexión implica involucrar al integrante de las plantas productivas en las empresas y a partir de ahora no tiene que dejarse de lado, más bien se tiene que caminar para ellos y con ellos en pro de la cuenta de resultados de las organizaciones. Conclusión número 2, efectivamente es coincidente con lo que aquí se ha dicho. Son graves las problemáticas que se presentan al interior de las empresas, pero son más graves aún que esas problemáticas se presenten con ausencia de conversaciones. Hay problemas, muchos problemas, pero a las empresas más que problemas les hacen falta conversaciones. Y me parece que en este tenor, el directivo, el CEO, los colaboradores y quienes se desenvuelven en esta operación normal en la organización deben priorizar, debemos priorizar permanentemente este trabajo que tiene que ver con asuntos conversacionales. Conclusión número 3, los CEOs, esta parte del principio de mi exposición lo deja ver, los CEOs comunican más haciendo que diciendo. Ya quedó también reconocido y establecido que es muy padre, que es muy bueno que los directivos y que las empresas emprendan campañas interesantes de publicidad, campañas de comunicación, donde cuidan mucho el proceso de producción, el audio, la voz, la imagen, el texto, etcétera. Pero sucede que cuando un usuario ingresa a la empresa y se da cuenta que no existe una coherencia entre el mensaje corporativo y lo que realiza realmente el directivo, ahí es donde se da la desconfianza, ahí es donde se da esta división y la ausencia de credibilidad mata. Este es un asunto importante a manera de conclusión. Conclusión número 4, necesariamente
el asunto que tiene que ver con la tecnología es un asunto que de suyo no resuelve una problemática de relacionamiento y productividad en la empresa, en términos de fierros, en términos de procesos técnicos. Sin embargo, a partir de ahora, lo que sí queda claro es que el compromiso de echar a andar una estrategia que involucre al colaborador con los objetivos de la empresa, pero desde el punto de vista de la transformación digital, es un pendiente en la agenda que queda ahora para los directivos en beneficio de toda la empresa, pero donde se tenga que poner foco en los colaboradores. Conclusión número 5, que tiene que ver con el aspecto 3, el reenfocar la fuerza laboral. La forma en que veníamos operando hasta antes de ahora ya no regresará. Si hay todavía CEOs que siguen pensando en que ahora que regrese la normalidad vamos a retomar lo que veníamos haciendo, el contexto nos sigue dejando ver que ya no va a regresar ese momento. Esos momentos de gloria para que aquellos directivos que siguen con este festejo de los grandes momentos en etapas anteriores a la de ahora y que desean seguir implementando una vez que la situación cambie, eso no va a regresar, eso no va a pasar. Más vale empezar ya a refocar los esfuerzos de la fuerza laboral. Y conclusión número 6, me parece importante y me gusta como remate, el que viene una reconsideración. El que si bien es cierto que con base en esa revisión que hicimos, la parte del propósito, la parte de la responsabilidad, la parte del compromiso del directivo y de la empresa para la sociedad, pero para particularmente con los colaboradores, era una y que no se dio como lo rezan los documentos, este es el momento para pensar, para reconceptualizar genuinamente, verdaderamente, el compromiso que se tiene para con los colaboradores y enseguida para con la sociedad. Es el momento de repensar estas acciones. Con base en ello, agradezco la invitación de Diálogos EI para estar presente en este importante Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Aquí termina mi participación. Yo quedo abierto a comentarios, a que si ustedes lo desean, voy a participar de las diferentes fuentes que utilizamos para este reporte que hemos realizado y mi gratitud por siempre. Diálogos EI por siempre en nuestros corazones. Muchas gracias, Jacob. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por esta interesante disertación. De verdad que cuál de los speakers nos dé información más valiosa en esta gran fiesta de la comunicación interna, como los amigos de Diálogos CI han nombrado a este quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición para acompañarnos en esta celebración. Gracias, Jacob. Hola. Hasta luego. Me gustaría hacerle unas preguntas a Raúl. Perdón por interrumpir y romper este protocolo, Jacob. Tranquila, ustedes. En tanto creo que tenemos algo de tiempo. Es que hay muchos comentarios para Raúl en el chat. Entonces, si me permites, entonces quiero hacerle alguna de las preguntas que hay para Raúl. Dice, pregunta para Raúl, ¿cómo manejar la comunicación desde un despido masivo por la pandemia? Edgar Ponce pregunta desde YouTube. También está José Ricardo López celebrando la frase poderosa de Cristina Salvador que has enunciado. Yusmil Hernández, muy interesantes todas las presentaciones. Tatiana, comunicación entendida como prioridad, pero que conecte con los empleados. Así que pues aquí hay muchísimas, hay dos preguntas más. Ari Santillán, ¿cómo disminuir el sentimiento de incertidumbre que provoca el COVID? Es decir, que los colaboradores sientan tristeza y frustración al pensar que se quedan sin empleo. Entonces, efectivamente, tenemos dos preguntas. Si ya que el tiempo nos lo permite, si nos puedes apoyar. Edgar Ponce, ¿es viable para la posición de comunicación interna realizar el trabajo remoto?
también nos preguntan. Entonces, y cómo manejar la comunicación desde un despido masivo. Gracias, Raúl. Claro que sí, muchas gracias, mi estimada Janine. Pregunta muy interesante, pero quisiera empezar por la parte final. Cuando ya hay un despido, la acción está realizada. Es decir, la medicina que se tenga que poner en marcha para enfrentar esta difícil situación debió trabajarse desde la parte de la sintomatología. Es decir, ya la parte de el despido, cuando ya los colaboradores están en el exterior, cuando ya se culminó la relación de la empresa para con el colaborador, es una parte verdaderamente difícil, pero regresando a la temática de la presentación, el CEO, al CEO le debe quedar perfectamente claro que antes de llegar a esas medidas, hay una serie de acciones que se tuvieron que haber realizado donde la parte final que pudiese llevar al despido justamente tenga que ser esa, tenga que tomarse la decisión de la culminación de la relación. Me parece que el trabajo de gestión del comunicador y la capacidad de incidir con el directivo antes de llegar a esa medida tiene que ver justamente con cómo agotar las posibilidades que no permitan llegar hasta esa situación. Difícilmente se podría tener una respuesta en el sentido de más de 20, 30, 50, 200 trabajadores que ya están allá afuera despedidos, realizar una estrategia como para que regresen. Me parece que creo que no va en ese contexto la pregunta. Más bien la quisiera situar, imagino situarla en la parte de asesoría para con el directivo que le permitiese no llegar ante ese contexto. Y por otra parte, en la otra pregunta que también me parece extraordinaria, el cómo poder contrarrestar esa sintomatología de tristeza, de miedo, de ansiedad. También una de las conclusiones a las que hemos llegado aquí tiene que ver con esa necesaria figura del acompañamiento del CEO para con sus equipos. Dije también, es necesario ese proceso conversacional que acompañe, que esté cerca, que haga sentir que a pesar de las dificultades, vamos a salir adelante. Ahí puse una frase al principio, los logros, el éxito de toda organización. Allá puse el ejemplo del entrenador de fútbol americano, donde dijimos que los logros, cuando son positivos, cuando son halagüeños, pues siempre se dan precisamente porque tienen esa integralidad, ese compartir creencias y ese abrazamiento que se da desde el principio para enfrentar todas las dificultades. ¿Dónde? La conversación. Yo aludo mucho a esto. Muchos de los problemas que enfrentan las organizaciones y los directivos para con sus equipos se deben a la ausencia de conversaciones. Ahí queda ese atrevimiento de mi parte, mi estimada Janine. Muchas gracias en nombre de nuestra audiencia. Gracias, al contrario, vuelvo a reiterar una felicitación para ti en lo particular como nuestra líder que está al frente del equipo organizador, que no ha de ser fácil, pero exitosamente se está desarrollando esta multiplicidad de opiniones en este 5º Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna y no hago más que agradecer profundamente por haberme permitido depositar ante ustedes estos atrevimientos en la revisión que hemos realizado. Muchas gracias.